Vamos a analizar ahora uno de los problemas más importantes que tienen lugar en el reinado de Alfonso XIII. Es la denominada, Semana Trágica, que tiene lugar en la ciudad de Barcelona en julio de 1909. Hay que, ir un poquito hacia atrás para entender que este problema, ¿no? Esta semana complicada, su origen, ¿no? Y una de sus causas, son todos esos problemas que venían sucediendo en Marruecos, que se ha convertido desde 1898 en un lugar de atracción, ¿no? Porque España había perdido todas las colonias y en el contexto de imperialismo y de conquista y colonización de África y Asia, pues España se vuelca en Marruecos, ¿no? Llegando incluso a tenerse que producir la llamada conferencia de Algeciras y el reparto de Marruecos entre España y Francia, después de que Alemania intentara intervenir, ¿no? Son por eso varios los acontecimientos que tienen lugar en esta zona. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que allí se van a ir produciendo distintos conflictos bélicos que obligan a mandar tropas a la zona, y en 1909 incluso se llega a producir uno de las derrotas más sangrantes de las tropas españolas, como es la derrota del Barranco del Lobo. Las tropas españolas lo que hacían era defender a trabajadores, ¿no? Y a las personas que trabajaban en la zona fronteriza, y pues fueron atacados y la derrota fue bastante importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que para intentar paliar todos esos problemas se llama a nuevos reservistas que tenían que dirigirse a Marruecos para incorporarse en el conflicto. ¿Qué ocurre? ¿Qué personas iban a la guerra, ¿no? en estos momentos en España? Pues iba gente pobre, gente que no era o no tenía recursos económicos para librarse de la guerra. Y ahí es donde comienza un poco lo que es el descontento, al que se unen otras cuestiones, porque este es un conflicto muy importante social, porque hay muchas familias que no están de acuerdo en que los suyos vayan a la guerra y los de las clases altas no, pero se mezcla también con temas nacionalistas. Ya vimos que el nacionalismo era muy importante en Cataluña, así como el anarquismo y las ideas republicanas que habían calado enormemente en la población. Y a eso se suman otras cuestiones, antimilitarismo, movimientos anticlericales, aunque el conflicto es fundamentalmente un conflicto social. Y comienza como vemos aquí, es una manifestación que tiene lugar en la ciudad de Barcelona. En principio lo que se hace es convocar una huelga para protestar por esta situación, por esa movilización de reservistas que tenían que partir del puerto de Barcelona. ¿Qué ocurre? Pues vamos a ver un poco cuál es la situación. Se llegan a poner barricadas en las calles y el conflicto toma un cariz mucho más agresivo de lo que podrían esperar, y se incendian, de ahí lo del anticlericalismo, ¿no? Que se mezcla, pues se incendian algunas iglesias, conventos y demás. ¿Qué ocurre? Que el gobierno pues tiene que mandar a las tropas, y hay una intervención del ejército en la ciudad para contener pues toda esa situación, ¿no? Que vemos, por ejemplo, en este tipo de imágenes, que son imágenes de la época, en la que se ve, pues es el conflicto. ¿Cuáles son las consecuencias de esta semana trágica? Hay sucesión de gobiernos durante este conflicto, y se destituye a aquel que estaba al mando, ¿no? Que era el presidente Maura. Se le destituye porque las tropas cargan con bastante virulencia y hay un importante descrédito en cuanto a la opinión pública, no solo española, sino también a nivel europeo. En cuanto a cifras, pues hay un centenar de muertos, hay heridos y hay numerosos elementos urbanos que son destruidos y que también
habría que tener en consideración. La represión fue brutal por parte del gobierno, quiso cortar de raíz todo este problema y se llevó a juicio a uno de los líderes, ¿no?, del movimiento. Lo tenemos aquí, su imagen, y bueno, este líder, que es Francisco Ferrer y Guardia, fue condenado a muerte y fue ejecutado en Montjuïc.